mayo de 2019, el Ministerio de Justicia llamó a una reunión para analizar la situación que viven madres y mujeres en proceso de gestación que se encuentran privadas de libertad. En la instancia participaron representantes de la Corte Suprema, la Defensoría de la Niñez y la Subsecretaría de Derechos Humanos. Desde distintas organizaciones sociales y desde el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, a través de la capellana Nelly León, han propuesto realizar cambios en la ejecución de las penas para las reclusas. Actualmente, 3.500 mujeres están privadas de libertad en todo Chile. 90% de ellas son madres. Además, hay 73 presas embarazadas y 118 niños y niñas viviendo en una cárcel, con un régimen parecido al de las reclusas. Uno de los objetivos principales de la mesa es evitar que niños, niñas y adolescentes crezcan en cárceles. De no ser factible, se analizará la forma en que estén en las mejores condiciones. En 10 sesiones, que se realizarán cada 2 semanas, los distintos actores deberán debatir sobre esta idea, ver las soluciones y los eventuales problemas que puedan enfrentar al implementar una medida alternativa en estas situaciones. Hola, junto a Daniela les damos la bienvenida desde el Palacio de Tribunales a esta nueva edición de En Palabras Simples. En esta ocasión nos acompaña Paula Altamirano, quien es abogada asociada en el área penal del estudio RSZ Abogados, y con quien vamos a hablar de este tema que revisábamos en nuestro material introductorio. ¿Qué tal, Paula? Hola. Bueno, revisando la situación actual, ¿qué puede ser o qué tan nocivo puede ser que niños crezcan en las cárceles o madres pasen el periodo de su embarazo en una cárcel a raíz de, me imagino, las problemáticas que se pueden generar en torno a eso? Es que nace esta idea de que puedan cumplir en libertad sus condenas. Bueno, en general el encarcelamiento parental está asociado a una serie de factores negativos en el crecimiento de los hijos, como deserción laboral, comportamiento delictual a futuro, aunque no existe una relación directa entre el encarcelamiento y estas consecuencias negativas. Sin embargo, también se entiende que el encarcelamiento de la madre exacerba todos estos factores negativos. Pero adicionalmente, el que los niños crezcan o pasen su primera infancia en la cárcel también está asociado a ciertos factores que son bastante nocivos, como por ejemplo, atendido al estado actual de la situación, que los niños menores de 2 años pueden estar adentro de las cárceles con sus madres, genera, por ejemplo, que ellos estén sometidos al mismo régimen de encierro de sus mamás. Entonces, por ejemplo, hoy en día se ha constatado que pasan entre 15 o incluso 17 horas encerradas las personas privadas de libertad, y eso también se asocia a los hijos. Entonces, eso evidentemente genera ciertas consecuencias negativas. Adicionalmente, también están las condiciones materiales en las que se encuentran, principalmente condiciones de habitabilidad, porque, por ejemplo, hay unidades materno-infantiles que tienen problemas de ventilación, problemas de humedad en el invierno. Por lo mismo, las mismas mujeres dicen que de repente se enferma un niño, se enferman todos. Adicionalmente, también prestaciones básicas, como por ejemplo el hecho del acceso a la salud. Muchas veces quienes son usuarias de la salud al interior de las cárceles son las mujeres privadas de libertad, no así los hijos. Entonces, en el caso de que un niño se enferme, eso implica que hay que hacer las gestiones para que salga al CEFAM más cercano, por ejemplo, la otra unidad de salud pública más cercana al domicilio de la madre, lo que implica que tienen que llamar a sus familiares para que vengan a buscar a los niños, o que alguna gendarme tenga que hacer las gestiones, lo que también implica que ellas asuman ciertas responsabilidades que no les corresponden. Pero los centros penitenciarios femeninos en la actualidad tienen la obligación de tener una unidad o más bien un sector ambientado para niños, por lo que entiendo. O sea, el artículo 19 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios establece que en las cárceles donde habitan mujeres y existen hijos tienen que darse las condiciones básicas pre- y postnatales, y también para los niños. Hoy en día por eso existen las unidades materno-infantiles. ¿No sería una especie de perdonazo, si lo podemos llamar así, el hecho de que estas mujeres que están cumpliendo condena por el delito X que hayan cometido, su pena sea sustituida y no sea cumplida con privación de libertad? Lo que pasa es que también hay una serie de obligaciones internacionales que tiene que acatar el Estado de Chile, que el mismo contrajo. Y en primer lugar, toda decisión que adopte el Estado tiene que tener en vista el interés superior del niño, y es uno de los puntos que hay que considerar en ese caso. Y además también hay que atender a de quién estamos hablando. Hay que ver las características también de la población penitenciaria a la que estamos atendiendo en este caso, que son mujeres, que es una población penitenciaria que por lo demás generalmente no está asociada a delitos violentos, sino por droga, por lo general. Exacto. La mayoría de las mujeres, alrededor del 50%, las cifras siempre rodean en eso, están privadas de libertad por delitos asociados al tráfico ilícito, y le siguen delitos contra la propiedad.
lo que también dice relación del por qué delinquen las mujeres hoy en día, y es que delinquen para buscar un sustento económico para su familia, porque principalmente son jefas de hogar, en hogares donde hay ausencia del padre, de la figura paterna, y por lo mismo se convierten en el sustento económico de dicha familia, y además están asociadas a ciertas condiciones de vulnerabilidad como baja escolaridad o baja preparación profesional, lo que también implica bajo acceso a remuneraciones que les permitan sustentar a su núcleo familiar. Ahora, según las cifras del Ministerio de Justicia, en una de las reuniones que se han sostenido sobre este tema, se dice que de las 3.500 mujeres privadas de libertad, el 90% es madre, colgándome un poco también de ese término del perdonazo. De ese 90% que son madres, ¿a cuáles se le daría mayor prioridad de que pudieran cumplir su pena en libertad? ¿O es un tema todavía a debatir, no se ha estudiado? Lo que pasa es que esto no es que no se haya estudiado, de hecho se han adoptado medidas y lamentablemente, y como pasa en general con los temas de cárcel a raíz de situaciones particulares, suelen ponerse en la palestra, y así pasó con el caso de Lorenza Cayuán, y así pasó también con la visita del Papa el año pasado. Entonces, y son compromisos de hecho internacionales que se han adoptado, y se han adoptado medidas. Por ejemplo, el 2012 salió la ley de indulto conmutativo, que también tenía por objeto regular esta situación, y ya el año 2016 el Subcomité de Prevención de la Tortura imponía ciertas medidas a adoptar por parte del Estado de Chile en relación con este tema. Actualmente hay un proyecto de ley que se está tramitando en el Senado a propósito del tema de las mujeres privadas de libertad que se encuentran embarazadas o que tienen hijos menores de 3 años, y que fue presentado por una serie de organizaciones sociales y con apoyo político, por supuesto. Pero ahí no sería como ponerlo en la balanza. Por ejemplo, tú sacabas a raíz el caso de Lorenza, que ella, recordemos que fue engrillada, fue llevada en un taxi, si mal no recuerdo, a tener a su hijo, y ella tuvo a su hijo al lado de gendarmes. Pero si ella está privada de libertad, es por el delito que cometió, ahí ¿cuáles son las otras opciones que se pueden ver para no vulnerar tampoco sus derechos, pero al mismo tiempo sin pasar a llevar la seguridad de todas las otras personas? Sí, se han barajado una serie de opciones, y por ejemplo UNICEF las recoge, y no solamente están las unidades materno-infantiles, que son las que tenemos hoy en día, también se ha barajado el arresto domiciliario o ciertas comunidades terapéuticas que principalmente existen en Estados Unidos y que están asociadas a la comisión de delitos de droga o de madres que tienen consumo problemático de droga, y también la suspensión de la pena. Hay que ver qué es lo más efectivo también. Porque, por ejemplo, el arresto domiciliario, que es una institución que existe en Argentina a propósito de las mujeres privadas de libertad, muchas veces ni siquiera se otorga, a las mujeres ni siquiera la piden, porque no tiene ningún efecto sacar a una mujer privada de libertad que dentro de todo, dentro de las condiciones mínimas, puede tener acceso a salud o acceso a ciertas, no sé, condiciones básicas, hasta por ahí. La sacas de la cárcel y la encierras en su casa sin posibilidad de generar ningún tipo de recurso. Probablemente esa mujer quizás vuelva a delinquir o vuelva al tráfico de drogas, por ejemplo. Pero me imagino que también hay estudios y porque por algo los niños o niñas pueden estar hasta los 2 años en las cárceles. O sea, es una edad que está acá en Chile, pero esa edad tampoco es algo establecido. Hay otros países que tienen hasta los 7 años, los 6 años, incluso hasta los 12 años que los hijos pueden estar al interior de la cárcel. Pero todos están de acuerdo que no es óptimo que un niño crezca en la cárcel. Entonces hay que ver qué hacemos. Ahora también hay que entender que hay distintas medidas. Por ejemplo, la suspensión de la pena tampoco es algo que nuestra normativa desconoce, porque de hecho en la ley 18.216, que es la ley que establece pena sustitutiva, previo a la modificación que existió en el año 2012, su artículo 10 establecía la suspensión del arresto domiciliario o el arresto nocturno, la reclusión nocturna. En el caso de mujeres embarazadas y madres de hijos, artículo que se derogó, y en la historia de la ley no se explica el por qué se derogó, pero tampoco es una institución alejada de nuestro sistema, más cuando estamos en cumplimiento, como decía antes, de ciertas obligaciones internacionales. Se puede suspender, por ejemplo, la pena o la ejecución de la pena durante cierto periodo y después ver si dicha mujer podría optar a alguna pena sustitutiva, que hay que entender que es cumplimiento de pena, no es que esté saliendo libre sin ningún tipo de consecuencia. ¿Y se podría optar también a una especie de libertad condicional también respecto a Lo que pasa es que al estar embarazada cuando ingresa a la cárcel? Hay un problema de técnica legislativa en el sentido de que
Claro, podríamos introducir esta modificación en la ley 18.216, por ejemplo, y verlo como una pena sustitutiva, pero volvemos al tema, ¿por qué están presas las mujeres? Y las mujeres están presas por ley 20.000, que es una ley muy restrictiva en lo que respecta a penas sustitutivas, en lo que respecta a beneficios intrapenitenciarios. Entonces, claro, podemos tener la institución y decir que cumplimos los compromisos que nosotros mismos adquirimos, pero que al fin y al cabo van a ser efectivos para el 30% de la población solamente penitenciaria femenina. Y en definitiva, a lo mejor, no sé, hacer cárceles que no tengan ese factor tan criminológico como una cárcel quizás más ordenada o mejor dotada de elementos, quizás con una pequeña escuela o algo así para que los niños puedan asistir a clase y no se sientan en una cárcel propiamente tal. Eso también es una opción que se ha barajado, pero por ejemplo lo que señalaba antes, este tipo de comunidades donde las madres que están privadas de libertad, que están cumpliendo pena, viven en casas que tienen áreas verdes, que tienen lugares donde los niños pueden jugar, pueden ir a la escuela, también es una opción, pero hay que ver también el tema recursos y también la experiencia que tenemos. O sea, tenemos casos en AME, por ejemplo. Tenemos comunidades donde hay niños y aún más hay comunidades de, por ejemplo, niñas menores de edad que están embarazadas, que no han cumplido ningún tipo, o sea, no han cometido ningún tipo de delito y que terminan en esos centros y se terminan arrancando por las condiciones en las que están también. Entonces, es algo que hay que reflexionar, creo yo. ¿Y qué pasa respecto al porcentaje que sabemos que es menor, pero de las mujeres que cometen delitos más graves? Por ejemplo, las parricidas o las que han asesinado a otra persona. ¿Qué pasa con ese? ¿También podrían optar a este tipo de beneficio? No sé si podríamos llamarlo beneficio o derecho, no sé cómo lo tienen catalogado, cómo lo han estudiado. Yo creo que más importa un derecho que no solamente es de la madre, sino que también es del hijo. Por eso decía que en toda decisión que tiene que tomar el Estado está el interés superior del niño. Hoy en día yo no sé si es posible ver en las sentencias judiciales que se considere ese factor para efectos de encarcelar a una mujer. Lo mismo pasa con la prisión preventiva. Hay que ver por qué técnica legislativa se opta, si es que efectivamente se van a excluir los delitos de mayor gravedad, porque creo que es algo que no se ha discutido. Entonces ahí hay que empezar a barajar, pero yo creo que acá lo que interesa es el interés superior del niño y considerar también que estamos aplicando o comenzar a aplicar perspectiva de género también en las normas y ver a quién estamos encarcelando, por qué lo estamos haciendo. Y por ejemplo, vuelvo al tema de la ley 20.000 porque es lo que más importa en el tema del encarcelamiento femenino. Quizás también cuestionarnos la misma técnica o el sistema de persecución del narcotráfico que tenemos hoy en día, que con la ley 20.000, que es una cuestión que también se da en la mayoría de los países latinoamericanos, finalmente terminó con el encarcelamiento del eslabón más bajo de la pirámide del narcotráfico y que implicó por lo demás que se aumentaran el doble la población penitenciaria femenina. Entonces también hay que ver qué hacemos con eso. Porque también está un punto que el encarcelamiento femenino siempre está asociado a una connotación que en el caso de los hombres no pasa, y es que en el caso de las mujeres siempre existe o se habla de una triple condena, que no es solamente la condena que se está cumpliendo por el delito que se cometió, sino que también hay una condena social, porque se entiende que la mujer incumplió su rol social que le corresponde como buena madre y buena esposa, y también está el tema de la separación con los hijos. Entonces, tenemos que entender que la población penitenciaria femenina tiene ciertas particularidades de las cuales la regulación penitenciaria tiene que hacerse cargo, y estamos hablando de una regulación penitenciaria que en Chile ni siquiera está establecida a nivel legal, sino que simplemente a nivel reglamentario. Pero ahora con esto se están haciendo cargo igual, o sea, ya crear esta mesa, conversarlo, poner el tema en la palestra, en parte empezar a ponerse... Sí, pero, o sea, evidentemente siempre se agradece que se pongan en la palestra este tipo de temas, más cuando estamos hablando de la cárcel, que es un tema que a la gente no le gusta hablar y que no se habla, que se comienza a hablar del tema, pero también destacar que no es la primera vez que pasa. O sea, ya han existido mesas anteriores y no han terminado en nada. Entonces, ojalá que esto sí termine en un resultado de largo plazo que se haga cargo de la situación efectivamente. Y en la actualidad Chile está pasando a llevar o vulnerando algunos tratados internacionales a los cuales está suscrito con el actual funcionamiento de las cárceles
con los niños, con cómo viven O la sea, sí, comunidad? podría considerarse una infracción a la Convención de Derechos del Niño, a las reglas de Bangkok, que regula el tratamiento de las reclusas en particular, que por lo que les comentaba, mandata que los niños tengan ciertas condiciones, las mujeres también, y en general que se propenda, así lo mandata los órganos internacionales, que se propenda a medidas alternativas a la privación de libertad tratándose de mujeres embarazadas o privadas de libertad o con hijos menores. Paula, y en el caso de que una interna quiera dar a luz, o más bien tenga que dar a luz, ¿lo hace en el mismo hospital penal del centro penitenciario o según el reglamento de cárceles tiene que ser trasladada a otro lugar, a otro hospital? Bueno, la verdad es que el reglamento tampoco regula la situación en particular, pero en general las mujeres van a dar a luz a un hospital público al que corresponda según La el territorio en jurisdicción. el que se encuentre el centro penitenciario respectivo. Pero lo que quería comentar también, y a propósito de lo que ya había señalado, este es un tema que, insisto, es de larga data. No es la primera vez que pasa con el caso de Lorenza Cayuán, por ejemplo, que se visibilizó, sino que ya desde el 2007 uno puede encontrar situaciones así en las cuales las mujeres les son aplicadas medidas de seguridad en el contexto en el que van a dar a luz o en el contexto en el que están hospitalizadas y, por ejemplo, si hay que mudar a la guagua no pueden hacerlo porque efectivamente están engrilladas, entonces es un tema del cual hay que hacerse cargo. Y por lo demás, retomando el tema de las medidas de seguridad, también existe un mandato expreso en términos internacionales para proscribir su utilización. Entonces hay muchos puntos que hay que tratar en el tema de las mujeres privadas de libertad y más en el tema cuando están embarazados de sus hijos y en general en el tema carcelario. Sí, bueno, un tema que siempre da para el debate. Vamos a estar viendo qué pasa con esta mesa de trabajo que está llevando el gobierno, también la Corte Suprema y otros organismos que están representando obviamente los intereses de todas las partes. Muchas gracias Paula Altamirano por acompañarnos el día de hoy y Daniela tiene una invitación que hacerle. Así es como siempre los dejamos totalmente invitados, que nos sintonicen, que vean nuestros programas y notas que realizamos en www.poderjudicialtv.cl, que estén muy bien.